¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña y como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa les traemos algo especial en esta ocasión de River Horse y producción de Jim Henson. Se trata del libro de aventura de Labyrinth, basado naturalmente en la película de Jim Henson con la historia basada en la novela original. Dentro de las páginas de este libro encontramos una extraña mezcla entre juego de rol, juego de aventura, acertijos y mucho más. Acompáñenos. Hay un dicho que dice que a final de cuentas un libro no lo debes juzgar por su portada y este es precisamente un ejemplo que se podría utilizar para ese dicho. Por fuera parece ser efectivamente como si estuviéramos comprando la novela de la película de Labyrinth o bien alguna especie de libro de fotos de la película adaptación o quizá el guión. La primera pista que nos da este libro en su portada es precisamente que abajo del nombre de Labyrinth dice el juego de aventura. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo se juega? ¿Para cuántos jugadores es? ¿Es solitario o para muchos jugadores? Vamos a ver precisamente conforme vayamos avanzando en el contenido del libro. En la parte de atrás podemos ver algunas imágenes del libro ya abierto y nos dan algunas pistas adicionales. Podemos ver que incluso hay un par de dados dentro de este libro. En esta versión en inglés, por completo en inglés, hasta el momento no he encontrado ninguna información que nos refuerce el que haya una versión en español. Sabemos que tiene un precio sugerido de $45 americanos y al juzgarlo por su apariencia es de gran calidad, muy buena presentación, así es que es uno de esos libros caros como los que Games Workshop o Forge World suele darnos en sus ediciones especiales. Claro, un poco más pequeño, es como de esos libros de edición de lujo, de pasta gruesa, de esos libros de ficción. River Horse ha estado aventando la casa por la ventana literalmente con estas producciones. También vimos ya, creo que aún no está arriba el video, el juego también, el libro, juego de rol de Dark Crystal, basado naturalmente en Jim Henson. También hay juegos de mesa para ambas franquicias, para Labyrinth y para Dark Crystal, basado en la película de El Cristal Encantado y también la serie en Netflix que se puede ver actualmente. Podemos quitar el protector de las pastas y encontramos que las pastas incluso están texturizadas, como si estuvieran un poco aterciopeladas. Y parece de hecho el libro que saca la protagonista en la película de Labyrinth. Atrapado en la primera de las portadas, por cierto, y junto a la información de nuestros creadores del libro, por un lado el ilustrador y por otro lado el creador de las aventuras, tenemos este separador con algunas de las reglas importantes para el juego. Está impreso por los dos lados. De un lado tenemos a la protagonista de la película y del otro lado tenemos al Goblin King, al Rey Goblin. Esta información nos va a ayudar también, además de como separador, para poder accesar rápidamente algunas reglas importantes. Y aquí está la portada que les comentaba. La textura me figura mucho a los libros que tenían mis abuelos y mis bisabuelos, con ese mismo tipo de grabado y cuidado en calidad. Así que de entrada, los $45 que estás pagando, mucho de esto lo podemos ver en la calidad y cuidado que se tuvo en la producción del impreso. Y hablando de impresos, me impresiona el cuidado y atención que se tuvo también al diseño del interior de los portadas. Este tipo de grabado que hay como si fuera efectivamente un laberinto completo en este diseño de páginas. Las hojas son gruesas, de alta calidad, muy resistentes. Inmediatamente al quitar la primera protección de la página encontramos el espacio donde se guardan los dos dados que vamos a necesitar para ir resolviendo toda la aventura. Tenemos un índice conciso que divide prácticamente todo el contenido en diferentes secciones muy importantes y además un listado de las personas que contribuyeron con su creatividad. Entre ellos encontramos ilustradores originales de la película, aquellos que ayudaron a montar esa visión del guión, a llevarla a la pantalla. Ilustraciones nuevas de estos creadores las vamos a ver a lo largo de este libro. La primera sección nos va a llevar a lo que son las reglas, comprender cómo va a funcionar este sistema de juego. Muy similar a lo que es un juego de rol, pero más conciso, mucho más resumido, fácil para aquellos que no han tenido experiencia en juego de rol, ya sea como jugadores o como Game Masters. Aquí van a encontrar las bases y va a ser una experiencia muy similar. Después pasamos a una sección que nos dicen qué es lo que vamos a necesitar. De entrada el libro, los dados que vienen aquí incluidos
posiblemente algunos lápices, gomas, algo por el estilo, y finalmente hojas de personajes tanto para el Goblin King, que vendría siendo como el Game Master, y para cada uno de los jugadores. Puede ser para muchos jugadores, no hay un límite propiamente, pero te recomiendan que sean máximo 5. Puedes incluso jugar con 6 o más, pero se puede alentar un poco el proceso de juego y además puede generar confusión para un Game Master. Después tenemos lo que son precisamente las hojas de datos para ambas tipos de jugadores, ya sea el Goblin King, que es el Game Master del lado izquierdo, que te va a ayudar a controlar lo que es los non-player characters o los personajes que no son jugadores, digamos los que aparecen en el libro, y también el tiempo, el paso del tiempo va a ser muy importante. Por su parte, los jugadores van a acomodar una serie de datos importantes en cada una de sus hojas de personaje. Ahí vamos a marcar precisamente la clase o raza de cada uno de ellos, que pueden ser un goblin, un humano por ejemplo, o una de esas criaturas gigantes con cuernos que parecen osos. Claro, hay muchas más razas y cada una de ellas le da habilidades especiales a cada uno de los personajes. Así es que si tú al elegir una raza te da ciertos beneficios. Otros datos que vas a apuntar en tu hoja son algunas preguntas, o mejor dicho, las respuestas a algunas preguntas que vienen a continuación, como por ejemplo te van a decir en qué es bueno tu personaje, ya sea cargar cosas, en cantar posiblemente o bailar. Igualmente te van a preguntar en qué no eres tan bueno, o mejor dicho, en qué eres malo. La respuesta también, con algunas sugerencias en el libro, la vas a apuntar en tu hoja de personaje. Después vas a tener que poner en tu hoja qué es lo que tu grupo está buscando aquí en el laberinto. Y esto va a ser importante porque a final de cuentas va a definir cuál es tu finalidad, cuál es tu meta dentro de esta aventura, por qué quieres recorrer el laberinto. Ya una vez que has creado tu personaje con todos estos datos, lo que sigue es conocer las reglas del juego. Naturalmente el Goblin King o el Game Master del juego va a conocerlas a la perfección. Los jugadores pueden irse familiarizando con ellas conforme va avanzando la aventura. Las mecánicas son muy sencillas, utiliza dados de 6, normalmente vas a tirar un solo dado de 6, pero claro, hay situaciones como en Dungeons and Dragons en las que puedes tener un beneficio, entonces vas a tirar 2 dados y te vas a quedar con el mejor de estos resultados. En cuanto al valor del número que necesitas sacar, va a depender precisamente de lo difícil que sea la acción. A veces las páginas te van a dar la dificultad, otras veces el Goblin King o Game Master te va a decir cuánto necesitas sacar. O tal vez no te lo diga, pero él va a llevar el control si tu tirada va a ser lo suficientemente buena como para darte el resultado bueno o positivo dentro de la historia, o bien uno negativo. El resto del libro es básicamente la aventura. El conteo de páginas totales de 285 páginas aproximadamente, pues podemos decir que 250 de estas páginas son la aventura. Y lo interesante de esto y la propuesta como está diseñado es que la aventura la puedes jugar muchísimas veces. Es un libro al que puedes estar regresando y probablemente vas a seguir un curso de acción que va a ser muy diferente de la última vez que lo hayas jugado. ¿Por qué? Porque cada una de las páginas es básicamente un escenario. Se recomienda que el Goblin King o Game Master haga un chequeo rápido de las páginas adelante, no tanto para conocer cómo resolver cada uno de estos escenarios, sino para ver cómo están estructurados, saber rápidamente cómo identificar los textos que tiene que leer en voz alta a los otros jugadores, o bien aquella información que se tiene que guardar para sí mismo, familiarizarse tal vez con algunos de los mapas, etc. Tenemos incluso una imagen completa como a distancia de cómo se ve este laberinto. Primero tenemos toda esta sección de paredes. Podríamos decir que es el capítulo 1 de la aventura o bien el nivel 1 del dungeon o del calabozo. Hay algunas indicaciones básicas sobre cada una de estas secciones o capítulos y aquí precisamente estamos viendo información que debes conocer sobre esta sección. Y finalmente pasamos ya al enfrentamiento 1, al primer escenario, por así decirlo. Muy bien organizado, fácil de leer, podemos ver un mapa, ilustraciones y algunos punteros importantes tanto para el Game Master o el Goblin King y para los jugadores. Muchos de ellos van a ser acertijos y problemas que tienen que resolver los jugadores página por página. En caso de fallar uno de estos escenarios, vamos a regresar a donde teníamos nuestro marcador original. El avance va a ser random, es decir, va a ser al azar. Al resolver uno de estos acertijos o circunstancias o problemas, vamos a poder hacer una tirada en dado caso y avanzar algunas páginas como si fuera uno de esos libros de Vive tu propia aventura y brincarnos tal vez a alguna sección importante. Lo importante de todo esto, hablando de cosas importantes, es que el Goblin King nos ha dado nada más 13 días para poder resolver su acertijo y llegar al castillo.
o si fallamos, lamentablemente perdemos el juego. Tenemos que volver a empezar desde el inicio. Quizá la próxima vez tengamos mejor suerte. El conteo de los días que han pasado los llevará el Goblin King en su hoja de personaje. Hay una serie de lunas y al ir tachando estas lunas llevamos ya el conteo de las noches que han pasado. La gran variedad de escenarios y el detalle y creatividad que se ve detrás de cada uno de ellos es impresionante. Muchos de ellos podrían inspirarte a aventuras en otros juegos de rol como Dungeons and Dragons, Castles and Crusades, o por qué no en Star Wars, Call of Cthulhu. Todos estos escenarios a final de cuentas se pueden adaptar a muchos mundos de fantasía y ciencia ficción. Lo más interesante de esto son algunos de los acertijos que involucran, por ejemplo, el resolver una especie de juego de ajedrez. Puedes tener tu tablero de ajedrez a un lado y resolver este tipo de problemas fuera de la mesa, al igual que hay otros que también utilizan un tablero similar y tienes que resolverlos de otra manera, no precisamente con las reglas del ajedrez. Te proveen incluso de una pequeña página, esta de aquí, donde puedes utilizarla para poder efectivamente recrear esos movimientos de piezas que necesitas. Otros son más complicados, algunos de ellos implican el juego de palabras y aquí es donde hay un poco de advertencia para los chicos, digamos, si van a jugar personas que no hablan inglés. Algunos de los juegos de palabras están diseñados para que funcionen estrictamente con el inglés. Por eso me interesaba mucho encontrar si hubiera en producción una versión en español. Otro aspecto a considerar también es el rango de edad para el cual es apto este juego. Las recomendaciones son que desde incluso los 6 años en adelante pueden jugar este juego de aventura con el guía, posiblemente el Game Master siendo de mayor edad. Dicho esto, yo encuentro que algunos de esos acertijos, tal vez un niño de 6 años, incluso de 9 años, pierde interés rápidamente o se distraiga al encontrar frustración al no poder resolver algunos de estos acertijos. Aquí están, por cierto, los dos dados, muy buena calidad y podemos ver el número 1 está marcado con una paloma. Un muy bonito detalle y complemento del libro el que se hayan incluido estos dados dentro de las páginas, muy creativo la verdad y un gran atractivo sobre todo para los que no han tenido experiencia en este tipo de juegos y les pueda llamar la atención. No todo está en el celular, señores, o en una consola de videojuegos, también se puede regresar a los libros para entretenimiento y la verdad es que es una joya. Muchos de estos escenarios, como les digo, los podrías adaptar sin ningún problema y serían un verdadero reto para jugadores en aventuras de rol. Si es que te puede servir incluso como referencia rápida para sacarte de la manga un escenario interesante. Dicho esto, regresando a la experiencia completa del juego, una carencia que tiene también es que no lo puedes jugar en solitario o forzosamente uno de los jugadores por lo menos tiene que ser el Goblin King y así nos deja por lo menos con otro jugador más siendo el aventurero, el que va a recorrer el laberinto tratando de llegar al castillo. Ya terminamos de ver, por cierto, la primera sección que son todas las murallas y ahora nos vamos a lo que es la ciudad, que esto también va a ser una especie de laberinto dado por una serie de construcciones, plazas, terrazas y edificios a los cuales algunos de ellos vamos a poder entrar y vivir aventuras que pueden ayudarnos a llegar más rápido al castillo, que es nuestro propósito, llegar al castillo del Goblin King. Como ya habíamos dicho, los chicos de River Horse ya habían trabajado antes en el juego de rol The Dark Crystal, el cristal encantado. Es el mismo cuidado y atención al detalle y al diseño, se tienen los dos libros, pero aquel es un mundo mucho más abierto. Tienes un mapa completo de la región y las diferentes ciudades y pueblos y la fortaleza y vas a ir avanzando y explorando de ciudad en ciudad, viajando con tus personajes, mientras que en este es una ambientación un poco más encerrada. Los diseñadores trataron de mantener más el control de cómo iba a ser el avance de las páginas y la verdad hicieron un gran trabajo, aprendieron mucho de los defectos que tiene el otro sistema de juego y los adaptaron en este libro que la verdad es una verdadera obra de arte. Los diseñadores incluso adaptaron todas esas escenas que vimos en la película para que fueran parte de los escenarios de este libro, así es que posiblemente si tuviéramos suerte podríamos ver todos esos escenarios de las películas representados en nuestra propia película, en nuestra propia aventura. Y como les digo, el rango de edad en este es bastante extenso, se pueden jugar desde niños muy chicos, mientras que en el Cristal Encantado, en el Dark Crystal, la edad sugerida es de 14 años en adelante. Allá sí tenemos un poco más de restricciones. Al final, por cierto, en el libro tenemos una firma ahí de todos los que han participado, incluyendo los personajes que ya cumplieron la aventura en la película, aquellos que vimos en la película, y finalmente una serie de tablas importantes, un bestiario también con algunos de los datos de los monstruos que vamos a ir encontrando dentro de nuestra pequeña gran aventura.
Para los fanáticos del plástico y las miniaturas, hay algunos escenarios que también se pueden adaptar perfectamente para un escenario de combate en miniaturas, darle un poco más de variedad, salirnos de las páginas del libro y llevarlos a las mesas de juego con escenografía y todo. Y esto es uno de los grandes atractivos también, que el mismo libro te da la libertad de utilizar cualquier herramienta que tú quieras para explotar esa creatividad que tienes, incluso de modificar algunas cosas del escenario con el propósito de que sea más entretenido o adaptarlo para la edad y los jugadores que van a estar en tu mesa. Finalmente tenemos algunas imágenes, tanto arte de la película, fotografías de la película, y hay una cierta similitud en muchos de estos personajes, dado la creación de Jim Henson, con el Dark Crystal, el cristal encantado. Y así, señores, llegamos al final de nuestro paseo de aventura dentro de este libro del laberinto. Fue lanzado originalmente al mercado en el 2020, ya estamos en el 2023 al momento de la grabación de este video, así es que han pasado 3 años que el juego ha explotado. Afortunadamente el precio es un poco más accesible en estos momentos. Los años de pandemia ayudaron mucho a que se estuviera comercializando rápidamente y espero que el libro siga teniendo éxito y lleguen más similares al mercado, que pronto podamos vivir este tipo de aventuras inspirados tal vez en algunas películas u otras licencias, como incluso Dungeons and Dragons, o tal vez no, tal vez ninguna licencia, algún material nuevo y completamente original. Como quiera que sea, se necesita más de este tipo de productos en el mercado. Definitivamente es una gran recomendación por parte de nosotros, en particular para aquellos que creen que pueden interesar a otros jugadores nuevos, tal vez los más jóvenes en casa, en nuestro hobby. Gracias por acompañarnos, vemos en la siguiente batalla.